Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a ver dos temas que son una aplicación directa de los conceptos que vimos en las clases pasadas acerca de qué es una ecuación, cómo resolver una ecuación. Pues esta vez nos toca aplicarlas. Los temas son muy sencillos, pero también muy importantes. Las relaciones que vamos a ver hoy, que son las de proporción directa y la relación de proporción inversa, aparecen una y otra vez en el quehacer científico y en la física en particular, pues aparecen de manera regular y por lo tanto son muy importantes. Y su estudio nos deja muchos ejemplos acerca de cómo aplicar la matemática en la física. Sin más, pues empecemos. La primera que vamos a ver es la relación de proporción directa, que evidentemente es una relación matemática que involucra dos variables. Dos variables cualesquiera, tales que tengan las siguientes propiedades. Que estas dos variables que nosotros estemos estudiando crezcan o decrezcan al mismo tiempo. Esto es que si una crece, la otra también. Y si una se hace pequeña, la otra también. Y lo importante de esta relación matemática es que crezcan en la misma proporción. De tal manera que si una de estas dos variables se duplica, la otra también se duplica. Y que si una de estas dos variables se triplica, la otra también. Y lo que nos importa de estas dos variables es que esta propiedad matemática de que crezcan en la misma proporción o decrezcan en la misma proporción hace que al dividirlas se obtenga una constante. Esto es siempre el mismo número al dividirlas. Y a esta constante la vamos a llamar constante de proporcionalidad. Y pues matemáticamente tienen otra propiedad muy interesante, que es que al graficarlas se obtiene una línea recta. Como ejemplo de esta propiedad que ya habíamos visto en nuestras clases, pues supongamos que hay un estudiante que está caminando a una velocidad constante a una razón tal que cada segundo avanza 2,5 metros. Entonces, en este ejemplo, conforme más tiempo pasa, más distancia hay avanzada. Entonces, es la primera característica que le pedimos a la relación matemática de proporción directa, que las dos variables crezcan al mismo tiempo. Y crecen a una razón, en este ejemplo, de 2,5 metros cada segundo, lo cual es la segunda característica que les pedimos, que crezcan en la misma proporción. Entonces, estas dos cantidades son directamente proporcionales. Y de las características que vimos anteriormente, lo verdaderamente importante que sean directamente proporcionales es que al dividirlas obtenemos una constante. ¿Cuál es esta constante? Pues 2,5, ¿no? O sea, si en un segundo avanza 2,5 entre 1, pues es 2,5. Y esta relación matemática es válida para cualesquiera dos cantidades que pongamos. No importa cuánto valga D, no importa cuánto valga T, tampoco. Siempre al dividirlas vamos a obtener 2,5. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, si yo quisiera calcular la distancia recorrida después de un cierto tiempo, voy a utilizar esa relación, distancia entre tiempo igual a 2,5. Supongan que quiero saber la distancia recorrida por un estudiante luego de 231,2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sustituir ese tiempo en la relación anterior, esta que tenemos aquí, que dice que distancia entre tiempo es 2,5. Sustituyo el valor de t y me queda distancia entre 231,2 igual a 2,5. ¿Por qué? Porque es una constante. Finalmente, para calcular d, todo lo que tengo que hacer es despejarla. Esto es, tengo que quitar el número que la está dividiendo, ponerla del otro lado del signo de igualdad, pero esta vez multiplicando. De esta forma me queda que d es 2,5 por 231,2, lo cual es 578 metros. De esta manera vemos cómo funciona la proporción directa y la manera en que la vamos a aplicar a nuestros ejemplos. Veamos ahora la otra relación de proporción.
La siguiente relación matemática que queremos estudiar, que tiene este mismo carácter, es la proporción inversa. Si es la proporción inversa, entonces es lo inverso de lo que pasa en la proporción directa. Entonces la característica principal de los ejercicios o de los problemas en los que hay una proporción inversa es que vamos a tener dos variables, otra vez relacionadas de una manera matemática entre ellas muy clara, de tal manera que si una aumenta, la otra disminuye, lo cual es el caso completamente inverso de la proporción directa, por eso se le llama proporción inversa. Y este cambio es proporcional de tal manera que si una de las variables se duplica, la otra se hace más corta exactamente a la mitad. Y si una de esas variables se triplica, la otra se hace un tercio. Y así se van llevando estas dos cantidades matemáticas. Y lo verdaderamente interesante del caso de la proporción inversa es que si tomamos las dos variables y las multiplicamos, obtendremos una constante, lo cual es el caso inverso de la proporción directa, en donde al dividirlas se obtiene una constante. Y como este es el caso inverso, aquí al multiplicarlas se obtiene la constante. Y finalmente, otra de las características de esta relación matemática es que al graficarla se obtiene una hipérbola. Una hipérbola es una gráfica matemática que es la que estoy mostrando en esta figura, y tiene un par de características muy interesantes, en particular que nunca toca al eje de las y, ni tampoco toca nunca al eje de las x, la curva que estamos estudiando. Si siguiéramos aumentando el eje de las x o el de las y, llegaríamos a infinito y la curva jamás las tocaría. Es verdaderamente importante. Y bueno, también por favor vean la forma. ¿Qué forma tiene una hipérbola? Claramente diferente a una línea recta, como es el caso de la proporción directa. Pongamos un ejemplo para entender esta vez a la proporción inversa. Entonces supongamos que tenemos necesidad de construir un cuarto y para ello contratamos un albañil. Si ponemos a trabajar a nuestro albañil sin descansar, sin dormir, sin comer, sin ir al baño, pues este albañil es capaz de construir ese cuarto en 48 horas. Entonces, si nosotros esta vez, hipotéticamente, en lugar de un albañil, contratáramos dos albañiles para construir ese mismo cuarto, evidentemente lo harían en la mitad de tiempo. Si pusiéramos 3 albañiles a construir ese cuarto, tardarían un tercio del tiempo. Lo cual es la definición, si se acuerdan de la definición que les di de la proporción inversa. Y por lo tanto, el número de albañiles y el tiempo de construcción son dos cantidades que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque entre más aumentamos el número de albañiles, más disminuye el tiempo de construcción. Es una proporción inversa. Aquí en este ejemplito vamos a denotar con la letra A el número de albañiles y con la letra T el tiempo de construcción. Y lo que sabemos es que A y T son inversamente proporcionales. Lo verdaderamente importante de la proporción inversa es que al multiplicar las variables obtenemos una constante exactamente igual que en el caso inverso de la proporción directa. En el ejemplo que damos de los albañiles y el tiempo de construcción, el dato que nos dan es que un albañil solo toma 48 horas en construir el cuarto. Entonces, si multiplicamos el número de albañiles por el tiempo, que esto es 1 por 48, obtenemos la constante proporcionalidad, que es 48. Si tuviéramos dos albañiles, tardarían la mitad de tiempo, o sea, 24 horas en construir ese cuarto. Y entonces 2 por 24, 48. Y pues así continúa la proporción. Podríamos seguir subdividiendo, pero mejor queremos hacer los cálculos para ejemplificar. Pensemos, por ejemplo, que ponemos a trabajar a 6 albañiles en la construcción del hipotético cuarto. Entonces la pregunta sería: ¿cuánto tiempo tardan esos 6 albañiles en construir el cuarto? Tomamos la relación que nos es verdaderamente importante de la proporción directa, en este caso que el número de albañiles por el tiempo
es una constante. Y esa constante vale 48. Ya la habíamos calculado. Sustituimos el dato que nos da el problema. En este caso, que el número de albañiles es 6. Entonces 6 por t nos tiene que dar 48. Porque 48 es la constante de proporcionalidad. Finalmente, para saber cuánto vale t, pues despejamos t. Y el 6 que la está multiplicando pasa al otro lado del signo de igualdad, dividiendo. De tal suerte que t va a ser 48 entre 6, lo cual es 8. Nosotros podríamos continuar con este tipo de ejercicios, pero quiero que noten que en el caso de la proporción inversa, en realidad no importa el orden de las variables, de tal suerte que si yo les preguntara cuántos albañiles se necesitan para terminar ese mismo cuarto hipotético en 3 horas, agarramos exactamente la misma relación que ya habíamos dicho, que el número de albañiles por el tiempo es una constante y esa constante vale 48. Entonces nos quedaría que A por el tiempo de construcción, que en este caso son 3 horas, nos tiene que dar 48, porque para eso es una constante, para que no cambie nunca. Finalmente, para saber cuánto vale A, o sea cuántos albañiles necesito, despejo la ecuación y el 3 que la está multiplicando pasa dividiendo. De esta suerte que A vale 48 entre 3 y 48 entre 3 son 16. Para esto sirven las relaciones de proporción inversa, pero estos ejemplos también nos ponen de manifiesto para qué sirven las relaciones matemáticas y por qué en física estudiamos las relaciones matemáticas. Porque una vez que entendemos esas relaciones, podemos realizar los cálculos que nosotros necesitemos por X o Y razón. Va a depender de cuál es nuestra necesidad. Podemos obtener, si somos disciplinados en nuestro estudio, relaciones que nos ayudan a entender tanto la naturaleza del problema como proveernos con una serie de herramientas matemáticas que nos permitan realizar cálculos de manera correcta. Veremos más ejemplos de estos en nuestra próxima sesión, en nuestra próxima clase virtual. Y por favor lleven sus dudas, por favor vean este video todas las veces que sea necesaria. Nos vemos en nuestra próxima clase virtual. Chao.